En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días, Padre. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos para recordar el compromiso de nuestra vida delante del amor que Dios nos tiene. Para comenzar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia.
ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como una roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mi débil me salvó y protege a los sencillos. Caminaré en la presencia del Señor. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré en la presencia del Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe, si no se traduce en obras. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y que resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos. Hermanos, empezamos hoy a leer la segunda parte del Evangelio de Marcos. Estamos en lo que se le llama el pasaje bisagra, ¿verdad? Porque une las dos grandes partes del Evangelio de Marcos, donde Jesús va a empezar a proclamar precisamente cuál va a ser su misión final, ¿no? Que es la de morir justamente, ¿no? Y esto nos lleva entonces a la reflexión el día de hoy, a contemplar que a veces en nuestra vida tenemos planes distintos, ¿no? Que a veces nosotros tenemos nuestros propios proyectos, tenemos nuestros propios planes, ¿no? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, ¿no? Y por otro lado están los planes de Dios, por otro lado están los planes del Señor, ¿verdad? Lo que Él tiene preparado para nosotros. Y la vida de fe no consiste, y a veces pensamos que esto es la fe, a veces pensamos que la fe es que Dios cumpla mis proyectos, que Dios cumpla lo que yo necesito, que Dios cumpla lo que yo requiero. Y eso, mis hermanos, eso no se llama fe, eso se llama capricho, pero no es fe. Porque así como yo puedo tener mis propios planes, mis propios proyectos, mis propios anhelos, también Dios tiene su propio proyecto. Y a veces el proyecto de Dios no va en consonancia con el nuestro. A veces puede resultar que sí, pero generalmente el proyecto de Dios no es el de nosotros, ¿no? Sus planes no son los nuestros, ¿no? Ya lo dice también el profeta Isaías. Y a veces pensamos que tener fe es cuando Dios nos cumple nuestros planes, ¿no? Nos cumple nuestros anhelos, ¿no? Y decimos, si Dios me concede este milagro, voy a creer en Él, ¿no? Eso no es fe, eso se llama chantaje, ¿no? Si Dios me cumple, yo voy a creer. Entonces no es fe, es chantaje, ¿no? Como diciéndole a Dios, ¿quieres que crea en ti? Ahora, pues, órale, dame dinero, ¿no? Por ejemplo. Eso no es fe, ¿no? O hay gente que dice, yo perdí mi fe porque le pedí a Dios la salud de tal enfermo y no se mejoró. Por eso yo creo que Dios o lo castigó o Dios de plano pues no existe, ¿no? Entonces yo perdí mi fe, ¿verdad? Porque Dios no le recuperó la salud. Bueno, le tengo una noticia, esa persona no tenía fe, porque eso no es fe. O sea, fe no quiere decir que yo le pida algo a Dios y Dios me lo tenga que cumplir, ¿no? Para que yo le crea. Eso no es fe. Eso es un capricho, eso es un chantaje, pero no es fe. La auténtica fe es reconocer que sí, yo puedo tener mi propio proyecto, yo puedo tener mi propio plan, pero al final de cuentas, Dios tiene su plan. Y la fe auténtica consiste en que mis proyectos se asimilen a los proyectos de Dios, se asimilen a lo que Dios dice. Y yo trate de entender cuál es el proyecto que Dios tiene para mí. Que si a lo mejor estoy enfermo, bueno, sí, yo le pido a Dios la salud, claro.
Pero la verdadera fe no significa que Dios me tiene que devolver la salud, o no creo, eso no es fe. La fe consiste en decir, bueno, si no tengo todavía la salud, ¿qué cosa querrá Dios de mí? Algo tiene que querer de mí, ¿no? ¿Qué proyecto tiene para mí? No porque Dios me mande la enfermedad, no, tampoco dice que Dios me mande la enfermedad y me voy a ensañar para un proyecto, no. Sino que lo que yo vivo de enfermedad, por la razón que sea, ¿no? Porque nos enfermamos, porque todos somos débiles, ¿no? Nuestro cuerpo es débil, frágil, de repente, y nos enfermamos, todos nos enfermamos, pero no porque Dios mande enfermedades. Pero a través de la enfermedad, entonces, que sucede por nuestra propia debilidad, Dios puede darnos un mensaje, Dios puede decirnos algo. Y yo puedo realmente tratar de descubrir que en esta situación de precariedad, ¿verdad?, de dolor incluso, Dios me puede dar un mensaje, o yo puedo renegar y decir, Dios no está conmigo, Dios me castigó, ya no tengo fe. Entonces a veces rechazamos totalmente a Dios, ¿no? Rechazamos el proyecto que Dios tiene en nuestra vida, rechazamos el proyecto que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Repito, no porque Él mande la desgracia, sino a partir de la situación que vivo, Dios puede mandarme un mensaje. Es que tengo problemas económicos, ¿no? Podemos decir que Dios me mande un dinero. Bueno, Dios no va a hacer llover dinero, por supuesto que no, eso no es fe, ¿no? Pero ¿por qué tengo problemas? Pues por la realidad que sea, porque yo no supe administrarlo, o porque pues vino un problema, yo qué sé. Bueno, en este momento, ¿qué es lo que Dios dice? Porque Dios interviene, Dios ayuda, no crean que Dios no ayuda. No ayuda como yo quiero, pero Dios va ayudando desde un propio proyecto. Y la vida de fe consiste en que yo sea capaz de descubrir, que yo sea capaz de entender el proyecto que Dios tiene para mí. Esa es la verdadera fe. No cuando se hace mi voluntad, sino cuando yo voy descubriendo la voluntad de Dios. Y a pesar de lo que yo estoy viviendo, saber que ahí Dios tiene un mensaje y una fortaleza para mí. Esa es la verdadera fe. Y entonces, mis hermanos, ¿verdad?, hoy lo vemos justamente con Jesús. Y podemos ver la posición de posturas encontradas. Dos anhelos: el deseo y el proyecto de Dios, y el deseo y el proyecto del hombre, representado por Pedro, ¿no? Vemos que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿verdad?, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente no ha entendido nada, ¿verdad? De inmediato le dice, que era Juan Bautista, que era Elías, un profeta, ¿no? O sea, lo reducen a un profeta, no dan el paso, ¿no?, para descubrir quién es Jesús. Jesús le pregunta a los apóstoles, bueno, ¿y para ustedes quién soy? Y Pedro contesta bien, ¿no? El Mesías. Pedro contesta de la mejor manera, el Mesías. Pero Jesús de inmediato le dice que se calle, que no diga nada. ¿Y por qué Jesús se pone así en ese plan de decir que no diga nada? Porque sí, Pedro había contestado bien, él es el Mesías, por supuesto, ¿verdad? Pero el problema es que la idea del Mesías en aquel tiempo es la idea de un Mesías político, ¿no? De un Mesías militar, guerrero, ¿no?, que venía a liberar al pueblo de la esclavitud o de la opresión de un imperio. En aquel tiempo, en la época de Jesús, recordemos que estaba con la opresión del imperio romano. Entonces la idea que tenían ellos es que algún día iba a venir el Mesías, iba a derrotar a los romanos y el Mesías iba a ser el rey del mundo, ¿no? Bueno, el rey de los judíos, porque se supone que el Mesías iba a exterminar a todos los paganos y solamente los judíos iban a reinar, ¿no?, junto con el Mesías. Esa es la idea que tenían del Mesías. Por eso Jesús le dice, cállense, ¿no? Porque si le dicen a la gente que soy el Mesías, van a pensar que vengo a hacer la guerra, van a pensar que vengo aquí, ¿verdad?, como un líder político, y yo no vengo a hacer eso, yo no vengo a hacer campaña, ¿no? O sea, así que cállense, porque así como ustedes no entienden, menos la gente. Si la gente no entendió y me decía que era un profeta, le salen con que soy el Mesías, van a decir que soy aquel líder político, ¿no?, y van a tomar las armas. Mejor cállense, ¿no? Y entonces, como ellos no saben en qué consiste ser Mesías, Jesús les tiene que explicar qué es ser Mesías, ¿no? Y de inmediato les dice, ¿verdad?, el Hijo del Hombre va a ser rechazado, ¿verdad?, va a morir, pero resucitará. Y entonces podemos descubrir aquí una de las frases fundamentales, ¿no? El Hijo del Hombre va a morir. Quiere decir que el Mesías, ¿quién es? El Mesías es el que viene a morir. El Mesías es el que viene a dar la vida. Ese es el proyecto de Dios. El Mesías que muere, no el Mesías político, triunfador, el gran político del momento, no. El Mesías es el que viene a morir, es el que viene a dar la vida. Ese es el Mesías, el que viene a entregarse totalmente, ¿no? El Mesías. Fíjense entonces ustedes cómo pueden apreciar aquí esta realidad, ¿no? El Mesías es el que viene a dar la vida. Y entonces por un lado está el proyecto de la gente y el proyecto de Pedro, ¿no? El Mesías político, el Mesías poderoso. Y por otro lado está el proyecto de Dios, un Mesías que va a dar la vida, punto. Dos proyectos que se confrontan porque no tiene uno nada que ver uno con el otro. Por eso Pedro de inmediato cuando escucha eso va y lo regaña, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre decir eso, verdad? Dice, lo trataba de disuadir. ¿Cómo se te ocurre, verdad? O sea, ¿cómo que vas a morir? Vas a echar abajo toda la campaña que traemos, ¿verdad? Cuánta gente nos sigue, cuánta gente está emocionada contigo, cuánta gente, ¿verdad? Y ahí te sales con eso, pues la gente se va a desanimar. Nadie quiere seguir a alguien que va a morir, ¿no?
Nadie quiere seguir a alguien que va a fracasar. La gente quiere gente exitosa. Cállate, o sea, no nos eches a perder esto, ¿no? O sea, ¿cómo pues se te ocurre decir eso? ¿Por qué Pedro trata de disuadir a Jesús? Porque el proyecto de Jesús no es el proyecto de Pedro, así como el de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios no me dé dinero? ¿Cómo es posible que Dios no me haga esto? Es lo que dice, ¿no? El proyecto de Pedro contra el proyecto de Jesús. El proyecto de Dios contra el proyecto del hombre, finalmente es eso, ¿no? Ahí está Pedro enfrentándose con Jesús, diciéndole que está en contra. Ahí está con Pedro, ¿verdad? Pedro diciéndole que no quiere que se haga eso. Podemos apreciar entonces claramente el encuentro de dos proyectos que no congenian uno con el otro, que no están de acuerdo uno con el otro y están ahí peleando, están ahí confrontándose. Por eso de inmediato Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Y qué quiere decir Satanás? ¿Por qué le dice Satanás? Porque a veces pensamos que le dice Satanás porque Pedro es diabólico, ¿verdad? Como el diablo, ¿verdad? Con cola, cuernos. No. La palabra Satanás, ¿verdad? Es una palabra en hebreo que quiere decir el adversario. Eso quiere decir Satanás. Cuando alguien va a un juicio, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Entre los hebreos, un juicio, y alguien, ¿verdad? Era el que culpaba a alguien, ¿verdad? Y yo buscaba todas las pruebas para culpar a alguien. A ese le llamaban Satanás, el adversario, es mi adversario, el abogado que está en contra mía, ¿no? Ese es el Satanás. Era una palabra que se usaba comúnmente en el ámbito legal, Satanás, ¿no? Que luego se lo aplican al ámbito, ¿verdad?, del diablo y esas cosas, pero la palabra en origen quiere decir Satanás, quiere decir el adversario. Cuando le dice apártate de mí, Satanás, le está diciendo: tú, Pedro, eres mi adversario, porque tú estás en contra del plan de Dios. Porque aquí está para que se haga tú quieres que aquí se haga tu capricho, pero no el plan de Dios. Apártate de mí, Satanás. Tú eres mi adversario, ¿no? Tú no eres alguien que está de acuerdo con el proyecto de Dios. Tú quieres que se haga lo que tú quieres, pero no lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es una cosa muy sencilla, mis hermanos. Dios lo que quiere es nuestra salvación. Todo el proyecto de Dios solamente tiene una meta: que nos salvemos. Y Dios va hablando en nuestra historia para salvarnos. Si el proyecto de Pedro, si lo piensan bien, no es para la salvación. El proyecto de Pedro era un líder político, que hiciera guerra, que hubiera muerte, que hubiera destrucción. ¿Cuál salvación? Ahí no hay salvación, ¿no? Hay una liberación política, ¿no?, social del pueblo, ¿no? Pero no hay una salvación como tal del hombre, ¿no? Jesús viene a salvarnos, por eso va a morir en la cruz, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte definitiva. Esa sí es salvación. Lo que tiene Pedro como proyecto es algo temporal, ¿no? Ahorita Jesús hace una guerra, ganamos, tenemos un puesto, ¿verdad? Somos líderes políticos, somos lo máximo en el mundo, tenemos dinero, tenemos fama, pero algún día se acaba eso, ¿no? Porque van a morirse, ¿no? Y se acabó la fama, y se acabó el dinero, y se acabó el poder político. Jesús va más allá de eso. Pedro piensa en cuestiones materiales, piensa en cuestiones terrenales. Hay algo mucho más profundo, hay algo mucho más hondo. ¿Y eso cuál es? La salvación definitiva, la salvación eterna. Y esa salvación eterna es la que viene a ser Jesús. Ese es el proyecto. A veces pensamos nada más en lo de inmediato, a veces pensamos en lo que necesitamos ahorita, pero con el paso del tiempo veremos que lo que Dios busca es nuestra salvación. Quiere rescatarnos del pecado, quiere rescatarnos del mal. Esa es la verdadera salvación. Y Dios va hablando para lograr la salvación, no para cumplir nuestros caprichos. Por eso de inmediato Jesús le dice: el que quiera seguirme, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Por lo tanto, el discípulo, ¿quién es? El verdadero discípulo, el verdadero creyente, el verdadero hombre de fe es el que toma la cruz. ¿Y qué quiere decir tomar la cruz? Porque a veces tomar la cruz lo interpretamos, ¿verdad?, con cualquier dolor temporal de nuestro tiempo, ¿no? Entonces la cruz es nuestra enfermedad. Ay, estoy enfermo, es mi cruz, ¿no? O la cruz es mi esposo, ¿no? Ay, tengo que aguantar a mi esposo, es mi cruz, ¿no? La cruz es mi suegra, ¿verdad?, porque tengo que aguantarla. Esas no son cruces, a eso no se refiere Jesús. Cuando decimos que nuestra cruz es la enfermedad, que nuestra cruz es este problema, que nuestra cruz es tal persona, eso no es cruz, eso es mentira. Esos son sufrimientos de la vida cotidianos. Eso no es la cruz. Y muchas veces pensamos y decimos: esta es nuestra cruz y tenemos que cargarla, porque tenemos la idea equivocada de que venimos a este mundo a sufrir, ¿no? Y como venimos a sufrir, pues tomamos nuestra cruz, ¿no? Ay, pues es que en esta vida sufrimos, ¿verdad?, porque me enfermo. Ay, que en esta vida tengo problemas. Ay, que en esta vida tengo dificultades. Ay, pues la cruz, ¿verdad? Es la cruz que nos toca. Como si este mundo Dios lo hubiera creado para que sufriéramos. La cruz no es sufrimiento. La cruz no es sufrimiento. Las cosas que suceden en nuestra vida son parte de la vida y no lo es todo. Esa no es la cruz. Cuando Jesús dice toma tu cruz, no está diciendo aguanta tu esposo, aguanta tu... No, eso no está diciendo.
Cuando dice que tomemos la cruz es una cosa muy distinta. Tomar la cruz es tomar todo desde la dinámica del amor. La cruz podemos decir que no es sufrimiento. La cruz es dolor, pero dolor porque soy capaz de renunciar a algo por amor. La cruz, tomar la cruz es cuando yo por amor renuncio a algo que quisiera, pero lo hago en favor del otro. Eso sí es tomar la cruz, cuando yo lo hago por amor, no porque no me quedó de otra, ¿verdad? Tengo que aguantar a mi suegra. Bueno, pues eso no es por amor, ¿verdad? Pues te tocó esa suegra, ya ni modo, ¿no? Ya llegó en la vida, ¿no? Eso no es la cruz. La cruz es tomar algo por amor. Cuando yo renuncio a mi egoísmo, cuando yo renuncio, ¿verdad?, a mis caprichos como Pedro, ¿no? Tiene que renunciar a sus visiones caprichosas por amor. Cuando yo renuncio a algo por amor. Cuando yo, por ejemplo, renuncio a algo que quisiera, pero lo voy a renunciar para dárselo a mis hijos, porque yo sé que los hijos lo necesitan, y lo hago por amor a mis hijos. Eso es tomar la cruz, eso sí es tomar la cruz. Porque renuncio a algo que yo quisiera, ¿verdad?, algo que yo anhelo, pero que yo sé que otra persona lo necesita. Eso es la cruz. La cruz es cuando yo renuncio a descansar un poco más para poder dedicarle más tiempo a mis hijos o a mi esposo, ¿no?, a mi esposa. Y digo, ay, quisiera dormirme, pero bueno, voy a salir a pasear con ellos. Pero lo hago por amor, porque los quiero, ¿no? Eso es la cruz. Muy distinto sería, pues ya ni modo, voy a salir porque no me queda de otra. Eso no es la cruz, porque no va por amor, va porque lo obligaron, ¿no? Es muy distinto. Cuando Jesús habla de tomar la cruz, está hablando de una renuncia auténtica, pero una renuncia por amor, desde la dinámica del amor. Y claro, tomar la cruz duele, por supuesto que sí duele, pero es un dolor que brota del amor, no del sufrimiento, no del aguantarme porque no me quedó de otra. Es muy distinto. La gente que va sufriendo por la vida y dice, ay, mi cruz, y sufre, no toma nada. Es gente que le gusta estar sufriendo nada más, y le gusta aguantarse y no le quedó de otra. La gente que toma la cruz de verdad hace las cosas por amor. Y cuando digo, esto lo voy a hacer por amor, esa persona está tomando la cruz. Cuando dice, voy a renunciar a esto por aquello, eso es tomar la cruz. Y por lo tanto a Pedro, ¿qué le está diciendo Jesús? Si vas a querer estar conmigo, entonces renuncia a tus aspiraciones de poder por amor. Por amor, no porque no te queda de otra. Pues ya estoy con Jesús, ya me fregué. No, por amor, renuncia por amor, Pedro. Y date cuenta que seguirme, que si quieres venir conmigo tienes que tomar la cruz, que tienes que renunciar a ti mismo, que tienes que renunciar a tu proyecto de egoísmo, a tu proyecto de poder, a tu proyecto de fama, por amor, porque estamos aquí para construir el reino, y el reino se construye con una sola perspectiva, el amor. No para ganar puestos, no para tener influencias, no para tener fama. Lo hacemos por una sola razón, por amor. Y si por amor nos quedamos solos, porque a la gente no le gusta esto, y si por amor no nos salen las cosas y termino en el Gólgota crucificado, no importa, porque todo lo hicimos por amor, no por fama, no por poder, no por sentirnos superiores. Todo lo hicimos por amor, y duele, pero estamos amando. Y Jesús, por lo tanto, el día de hoy nos invita entonces a reconocer que todos estamos llamados a tomar la cruz, pero por amor, a renunciar a cosas, por amor a los demás. No porque no me queda de otra, no porque ya ni modo, sino porque lo hago por amor, porque de verdad lo amo. Ese es el tomar la cruz. Y eso es un acto de redención, es un acto de salvación, es un acto que nos hace ser totalmente nuevos, totalmente distintos. Por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy pues somos invitados entonces a contemplar, sí, que a veces tenemos nuestros proyectos, pero que los proyectos de Dios son diferentes. Y que la vida de fe consiste en primer lugar en ser capaces de entender el proyecto de Dios, de entender qué es lo que Dios me está hablando en este momento, qué mensaje tiene Dios para mí. Y a partir de él, renunciar a mis propias aspiraciones y por amor seguir caminando para construir el verdadero reino que vale la pena, porque no está fundamentado en un mero sufrimiento, no está fundamentado en meros conformismos, sino está fundamentado en el verdadero amor que transforma al mundo y lo hace totalmente nuevo. Que así sea. Así sea. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, imploremos la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y digamos a cada una de ellas: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para los obispos, los presbíteros y los diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio y el premio abundante de su trabajo. Oremos. Padre, escúchanos. Para los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el son de la prudencia y el espíritu de justicia. Oremos. Padre, escúchanos. Para los enfermos e impedidos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria, a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Padre, escúchanos. Para nosotros mismos y para nuestros familiares, amigos y bienhechores, pidamos al Señor nos conceda perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida, y después de la muerte nos admita en el reino de la felicidad, de la luz y de la paz. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestras oraciones y ayúdanos a reconocer el proyecto que tienes para nosotros, dejando de lado lo que nosotros necesitamos y realmente reconociendo lo que tú necesitas, que es nuestra salvación. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias,
siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados y resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unido a la multitud de ángeles y de santos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantemos el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les recuerdo, hermanos, que para la comunión es con la mano, ¿verdad? Mano derecha abajo de la izquierda, cubrebocas abajo. Comulgamos y luego nos sacudimos ahí sobre la mesa, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Así sea.